Empezamos. Bueno, buenas tardes. Estamos celebrando, continuamos con la conmemoración de los 10 años del Observatorio en Género y Sexualidades, que es un proyecto académico de la Universidad de Caldas. El proyecto del observatorio surge hace exactamente 10 años como una herramienta fundamental que desde la universidad nos pensamos un grupo de académicos para dar respuesta a de necesidades no solamente académicas, de investigación, de proyección académica y de docencia en este campo tan importante que son los estudios de género y también para comprender el tema de las sexualidades en su diversidad. O sea, todo lo que tiene que ver con este asunto, decidimos que es un proyecto que se instala en la Universidad de Caldas, pero que su área de influencia inicialmente es el eje cafetero colombiano. Hemos tenido pues diferentes acciones con diferentes entidades, logrando impactar no solamente la universidad, sino también el territorio, con el municipio haciendo alianzas con diferentes instituciones. Estamos entonces, para la conmemoración, decidimos armar un ciclo de conferencias sobre diferentes temas que diríamos son temas de vanguardia, temas muy importantes que nos llevan como a una reflexión sobre este campo de los estudios de género y el estudio de las sexualidades en su diversidad. En esta ocasión, entonces, nos acompaña un académico muy destacado en México, que es Ernesto Reséndiz Oiquión, quien nos va a presentar su conferencia Un mundo raro, un mapa de la literatura gay en América Latina. Yo voy a permitirme leer la hoja de vida, que es muy corta, de Ernesto. Me parece que es importante que todos conozcamos quién es Ernesto. Ernesto es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM. Es autor de un capítulo del libro que llama La memoria y el deseo, estudios gay y queer en México, publicado por la UNAM, de la crónica Polvo enamorado, en el libro coordinado por Braulio Peralta, Juan Gabriel, Lo que se ve no se pregunta, publicado por Ediciones B, también del capítulo del libro La jotería es puro cuento, del libro México se escribe con J, una historia de la cultura gay, que fue publicado en el 2018 y coordinado por Michael Sturler y Miguel Capistrán y publicado por la editorial de Bolsillo. También tiene un artículo que llama César Moro, Flor de Invernadero, y está en la bibliografía de la obra poética completa de César Moro, publicada en 2015, y está en una colección de archivos. Actualmente, Ernesto labora en el equipo de comunicaciones de la librería Somos Voces y también pues tiene otros proyectos académicos muy importantes en México, con la Sociedad de Estudios de la Historia. Bueno, se mueven en diferentes actividades y le agradecemos, Ernesto, de corazón, en nombre de la Universidad de Caldas, del Observatorio, que hubiese sacado un espacio de tu agenda para compartir con nosotros un recorrido que seguramente va a ser fascinante, un recorrido maravilloso por lo que es la producción literaria de este campo, lo que llamamos literatura gay en América Latina, que también tiene su propia historia, tiene sus propias coordenadas. Entonces, la forma como vamos a trabajar esta tarde, ya acordamos con Ernesto, pero Ernesto va a hacer una presentación de unas 20 minutos, un texto que él ha preparado, un bello texto que ha preparado con algunas portadas de algunos libros importantes que él considera compartir con nosotros, y luego vamos a entrar entonces al conversatorio, unas preguntas, vamos a recoger preguntas del auditorio, las personas pueden escribiendo por el chat o por las plataformas, pueden escribiendo sus comentarios y sus sugerencias y nosotros aquí pues yo las transmito y hacemos esto también una tarde agradable en este asunto. Entonces, Ernesto, muchas gracias y bienvenido pues a este espacio de conversación, de diálogo, de aprendizaje contigo en un tema, vuelvo e insisto, maravilloso como es conocer este tema de la literatura gay en América Latina. Entonces, bienvenido, Ernesto. Eh, Mil gracias, querido Gabriel Gallego. Quiero agradecerte tu generosa invitación para participar en esta conferencia esta tarde. También a la maestra Lina Marcela Olguín Aranzazú, profesora investigadora del Departamento de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas, todas sus atenciones para conmigo en la gestión de esta conferencia. En el marco del 10º aniversario de los trabajos del Observatorio en Género y Sexualidades. Me congratulo por los trabajos del observatorio que me parece tan necesario en la construcción de espacios universitarios y sociedades más libres, plurales, equitativas y respetuosas de la diversidad. Agradezco también a las personas que se conectan
esta tarde compartiendo un tiempo de su cotidianidad y pues aquí cerca de mí tengo tu libro Demografía de lo Otro, publicado hace algunos años por el Colegio de México y esta tarde es una manera feliz de poder reconocer este vínculo y la amistad de hace años que tenemos acá en México. Eh, esta tarde quiero compartirles un breve panorama de la literatura gay de América Latina a través de algunos autores y obras claves de la región. Considero que el principal elemento en común que comparten es, por supuesto, la lengua española, con sus distintos usos, entonaciones y variantes de cada uno de los países. Por supuesto, por cuestiones de tiempo y espacio, en esta ocasión me es imposible ofrecer una revisión exhaustiva del fascinante corpus que conforma la literatura gay de este mundo raro. Apenas revisaré 8 libros claves, eso sí, de nuestras literaturas. Aunque cada escritor y obra de esta selección surge en contextos históricos y culturales específicos, y sus libros están atravesados por discursos de clase, raza, género, identidades nacionales, corrientes literarias particulares, expresiones generacionales, y por lo tanto cada libro no es asimilable a otra creación literaria homoerótica, sí es posible indicar una cuestión compartida en este grupo representativo. Me refiero al viaje y al exilio o sexilio, un término acuñado desde los estudios de migración para referirse al exilio motivado por causas de orientación sexual. Si el viaje, en tanto leitmotiv, es un tópico, un lugar común en algunas de las obras de nuestros autores, el viaje como condición en la biografía de los escritores marcó sus trayectorias vitales y permitió que hubiera coincidencias, polémicas y complicidades, incluso amores entre ellos. Así, el viaje permitió el reconocimiento de afinidades y de diferencias, por lo que considero que es un elemento fundamental para entender el desarrollo de la literatura homosexual, puesto que activó numerosas redes homoeróticas en los distintos países de desarrollo o destino. Otra estrategia literaria compartida por nuestros autores es la intertextualidad homoerótica, es decir, la referencia explícita a autores y obras gays de una tradición homoerótica occidental. Esta intertextualidad consiste en las alusiones de la antigüedad clásica griega hasta las citas directas y guiños a escritores como Walt Whitman, Oscar Wilde, André Gide, Marcel Proust y Federico García Lorca. Estos nombres son los que el escritor barranquillero Jaime Manrique llamó en el título de su libro Maricones Eminentes, y que al citarlos dotan de reconocimiento y legitimidad al discurso homoerótico de autores gays contemporáneos. Los maricones eminentes son figuras de autoridad que han cimentado el prestigio de una cultura gay compartida. En esta plática insisto en subrayar el viaje e incluso el exilio como condición literaria de enorme riqueza para la literatura gay, por lo que la iré señalando en los autores y obras elegidos. El sociólogo francés Didier Eribon, en su libro Reflexiones sobre la cuestión gay, publicado por Anagrama, ha comentado sobre esta cuestión. Me permito una cita de Eribon. La mitología de la ciudad y de la inmigración a la ciudad ha coexistido durante largo tiempo con una mitología más general
del viaje y del exilio, no ya hacia la capital, sino hacia otros países, otros continentes. Hubo, y sin duda hay todavía, una fantasmagoría del Allende en los homosexuales, del otro lugar que ofrecería la oportunidad de realizar aspiraciones que por tantos motivos parecían imposibles, impensables en el propio país. Hasta aquí termina la cita de Eribon. Así, el viaje se nos muestra como la posibilidad de la libertad para vivir la sexualidad con mayor plenitud que en el propio lugar de origen. Esta idea del viaje supone la necesidad de un mapa. Retomo la imagen del mapa de la estupenda antología Mapa Callejero que el académico cubano José Quiroga eh, realizó compilando fascinantes crónicas sobre lo gay desde América Latina. Quiroga seleccionó autores del siglo XIX y del siglo XX, sin importar su orientación sexual, para ofrecer un recorrido de sur a norte sobre el homoerotismo en nuestra América. Un esfuerzo similar a esta antología, aunque más acotado, es el que nos ofrece el chileno Juan Pablo Sutherland con Cielo Dandy, centrado en el dandismo como poética de estilo en la región. Ambas antologías están publicadas por la editorial argentina Eterna Cadencia. El mapa también es una cartografía que motivó el libro La ciudad y el deseo, Guía Gay de Buenos Aires, que reúne una serie de crónicas escritas por el argentino Julián Gorodischer, que constituyen un recorrido alterno a la ciudad porteña en sus lugares y rincones más sugerentes, gimnasios, bares, cines, estaciones de metro y baños. Empecemos este viaje por un país que a veces no nos es tan cercano a los países hispanoamericanos por la cuestión del idioma portugués. Me refiero a Brasil y su autor clásico, Adolfo Camiñá, que fue un marinero decimonónico. En 1895, el año de los juicios a Oscar Wilde por sodomía, se publicó Bombcrolo de Adolfo Camiñá, la primera novela gay de la literatura brasileña y considerada por la crítica una obra fundacional de la novelística marica de Iberoamérica. En este libro, Camiñá narra los encuentros sexuales del marinero negro Amaro, apodado Bombcrolo, y Aleixo, un camarotero blanco. La tensión homoerótica entre el negro Amaro y Aleixo, el blanco Aleixo, supone una fantasía de la unión de las razas en la construcción de la nación brasileña. El deseo sexual en la novela se puede consumar porque sucede durante el trayecto en el barco. Aquí, el viaje permite la realización del deseo homoerótico porque sucede en aislamiento del mundo exterior. Esta novela fue traducida del portugués por el escritor mexicano Luis Zapata, quien también escribió el prólogo para la edición de la editorial mexicana Posada, que tengo en mis manos, publicada en 1987. La editorial mexicana Quimera también publicó la traducción de Zapata en 2008 con una portada más sugerente y con el título del Buen Negro. Esta edición también tiene un prólogo del poeta uruguayo Alfredo Fresia. Recorriendo este mapa de países, en Argentina existe una tradición muy robusta de literatura gay y sobresale entre sus autores Manuel Puig. De hecho, en este año de 2020
se conmemoró el 30º aniversario luctuoso del argentino Manuel Puig, quien murió en la ciudad mexicana de Cuernavaca, Morelos, el 22 de julio de 1990. El exilio y el viaje constante marcaron la biografía de Puig, quien recorrió Roma, Río de Janeiro, Nueva York y la Ciudad de México. Su novela, El beso de la mujer araña, publicada en 1976, es un clásico del siglo XX, cuyos protagonistas son Molina, la maricona, y Valentín, quien representa al guerrillero heterosexual de izquierda. Esta novela, que es un clásico, por ello fue publicada en esta edición de la colección Archivos, que es una colección canónica de obras latinoamericanas. En la novela, Puig construirá un formidable diálogo entre la loca y el guerrillero, prisioneros en una celda. Este diálogo se presenta como una dialéctica posible de una alianza política entre homosexuales apolíticos y heterosexuales de izquierda, luego del encuentro sexual de ambos personajes. Las películas que recrea Molina en sus diálogos con Valentín presentan al cine como un lenguaje de seducción y coincidencia. La propuesta literaria de Manuel Puig obvió la homofobia de izquierda, atemperada por esta seducción de Molina, y propuso una alianza utópica que resultaba contradictoria tanto para los militantes gays como para los guerrilleros. La historia resulta poderosa literariamente, aunque entonces, en ese momento político, poco plausible en la lucha política. El escritor mexicano Luis González de Alba, líder estudiantil del movimiento de 1968, en una entrevista declaró que él le contó a Manuel Puig su experiencia como preso político en el Palacio de Lecumberri y que el romance que vivió González de Alba en prisión le sirvió al escritor argentino para construir su novela. Por su parte, el ensayista argentino Juan José Sebrelli afirma que el Ejército Revolucionario del Pueblo, organización guerrillera argentina, cito, denunció con horror que sus militantes eran recluidos en las mismas celdas que los homosexuales. Esto inspiró la novela Del beso de la mujer araña. Ambas hipótesis de génesis de la novela no son excluyentes. El libro de Puig tuvo numerosas repercusiones en autores gays de la región. Por ejemplo, en Pedro Lemebel, el mejor cronista del siglo XX en Chile. De hecho, el preestreno de la versión cinematográfica de Tengo miedo torero, la única novela de Pedro Lemebel publicada en 2001, ha suscitado un fenómeno sensacional en la cinematografía chilena. Por vía streaming, el pasado fin de semana del 12 y 13 de septiembre, casi 170,000 espectadores vieron la película dirigida por Rodrigo Sepúlveda. Tengo miedo torero es una historia de amor que recurre al melodrama para contar las peripecias de la loca del Frente y Carlos, un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que realizó el atentado fallido al dictador Pinochet en 1986. En la película, la loca es interpretada por el chileno Alfredo Castro y el personaje de Carlos es encarnado por el actor mexicano Leonardo Ortiz Gris. La loca, enamorada de Carlos, permitirá que en su casa se convierta un escondite de la propaganda y las bombas del frente. Aunque al principio la loca parece ser una ingenua y tonta que pasa su tiempo bordando, cantando boleros, rancheras y baladas y complaciendo a su amado,
poco a poco es evidente que la loca entiende las implicaciones políticas del apoyo que presta y además ella misma expresa su simpatía por la acción política de Carlos y sus compañeros. Es decir, paulatinamente se va politizando por su influjo. Un acierto narrativo de Lemebel es conservar una ambigüedad de género gramatical para referirse a la loca, que pone en entredicho el binarismo de género, puesto que el personaje participa de esta ambivalencia. Tengo miedo torero explora el homoerotismo no solo de una maricona y un militante, sino el deseo entre varones en las fuerzas políticas de derecha e incluso la presencia de un afeminado en el círculo más cercano del dictador Pinochet. Esta perspectiva amplía de forma sugerente el horizonte narrativo al exponer que la presencia homosexual atraviesa todos los ámbitos del espectro ideológico. Además de representar a personajes homosexuales afeminados pobres, que en Chile son conocidos con la plástica metonimia de colas, eh, el autor también ficcionaliza a las maricas de la élite, como Gonzalo Cáceres, quien fue el estilista de Lucía Iriart, la esposa de Pinochet. Al final de la historia, el atentado fallido a Pinochet descubre que el romance entre la loca y Carlos también es fallido. No hay posibilidad amorosa, tampoco un encuentro homoerótico en Chile, mucho menos en el exilio en Cuba. Carlos le propone la diáspora política a la isla, pero la loca rechaza la oferta y le reprocha con tono melodramático haber sido utilizada. Con este final, Lemebel plantea un rechazo a la política de género del hombre nuevo representado por Carlos, el desencanto ante la lucha revolucionaria y sus héroes que entrañaba machismo, homofobia y misoginia, supone una respuesta muy diferente a la utopía ofrecida por Manuel Puig. El leitmotiv del exilio en esta novela es rechazado. Subiendo por la cordillera de los Andes, en este mapa, llegamos a Perú. Los Inocentes de Osvaldo Reynoso Díaz, oriundo de Arequipa, Perú, también conocido este libro como Lima en Rock, se publicó en 1961 y es una obra que expresa de forma directa el espíritu rebelde de la década de los 60. Se trata de un libro de cuentos que muestra la cultura juvenil de clase obrera y lumpen proletaria en el Perú de esa época. Osvaldo Reynoso se vale de la oralidad y el humor para construir narraciones desenfadadas que de forma atractiva insertaba el tema del homoerotismo de los muchachos limeños en las calles. Este libro, muy importante para la renovación de la literatura peruana urbana, se atrevió a narrar este deseo, mostrando que se trata de una dimensión fluida de la sexualidad humana. El viaje transeúnte de los protagonistas de los cuentos es un recorrido que despierta la atracción a la vuelta de la esquina. Reynoso vivió 12 años en la República Popular China, donde fue corrector de estilo de la agencia de noticias Xinhua de Beijing. Posterior a su estancia en China, publicó en Perú la novela gay En busca de Aladino y otro libro de cuentos homoeróticos En busca de la sonrisa encontrada. La repetición en ambas obras de la frase en los títulos En busca de nos recuerda, por supuesto, la obra clásica de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. En el ámbito de la literatura colombiana, que seguramente será más cercana y entrañable para el público de esta tarde, un autor clásico finisecular es el poeta Porfirio Barba Jacob, que llevó los heterónimos de Miguel Ángel Osorio Benítez, Maín Jiménez y Ricardo Arenales. Nacido en Santa Rosa de Osos,
Barba Jacob, bohemio y aventurero, mantuvo el viaje como una constante de su vida. Anduvo por Perú, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, México y Estados Unidos. El polémico escritor Fernando Vallejo, quien vivió en México durante muchos años compartiendo su vida con el escenógrafo mexicano David Antón, escribió El Mensajero, eh, una biografía de Barba Jacob. Según narra Vallejo en El Mensajero, el escritor hondureño Rafael Heliodoro Valle llevó al poeta Barba Jacob a una reunión nocturna en casa del maestro José Urbano Escobar, fundador de los Boy Scouts en México. Y fue en este encuentro en casa de José Urbano Escobar donde Barba Jacob conoció a Leonardo Shafik Caim, un jovencito mexicano de una prominente familia de la comunidad libanesa y quedó prendado del efebo. Hasta este año no tenía ningún rastro del recuerdo que Leonardo Shafik Caim tuviera o guardara del profesor Escobar. Por eso me emocionó descubrir la traducción y la dedicatoria del libro que tradujo Leonardo Shafik Caim. Esta dedicatoria menciona al incomparable maestro José U. Escobar. La figura de Escobar es muy interesante porque además de ser maestro en un sentido clásico, escribió la novela homoerótica Vereda del Norte en 1936. Ahora intuyo que Leonardo Shafik Caim, quien fue un arquitecto muy reconocido, dedicó esta traducción a Escobar, quizá porque conoció la obra de Gibran Jalil Gibran gracias a él, y en su madurez el arquitecto Shafik Caim le guardaba un cariño enorme en su memoria. El título del Profeta, obra clásica de la literatura libanesa escrita por Gibran Jalil Gibran, el mejor exponente de la cosmopolita cultura del Líbano, es muy singular porque le dio la clave a Fernando Vallejo para titular la biografía que escribió sobre Porfirio Barba Jacob, El Mensajero. Ahora entiendo por qué Vallejo le puso ese título del Mensajero. La decisión del nombre fue por la traducción de Leonardo Shafik Caim. Todo profeta es un mensajero. También quiero comentar un texto fundacional de la cuentística homosexual. Me refiero al hombre que parecía un caballo del guatemalteco Rafael Arévalo Martínez, escrito en octubre de 1914. Este es un clásico del cuento hispanoamericano y una hermosa joya literaria de principios de siglo, que narra la fascinación y repulsión que provocó el encuentro entre el joven autor con Ricardo Arenales, quien después sería Porfirio Barba Jacob. En el cuento de Arévalo Martínez, el narrador expresa un deseo subyugante por el señor de Aretal, a quien también llama el señor de los topacios. Y este cuento es una joya del modernismo hispanoamericano. Además, atesoro la edición de los poemas intemporales, que es la edición póstuma de la poesía de Barba Jacob, y que incluye algunos poemas dedicados a los efebos. Esta edición se publicó en México en 1944, 2 años después de la muerte de Barba Jacob. Mirando al Caribe, en la isla de Cuba, uno de sus autores más reconocidos por su actitud de disidencia permanente es Reinaldo Arenas. Antes que anochezca, la autobiografía de Reinaldo Arenas, que inspiró una película sobre la vida del autor cubano, es un alegato sin concisiones en contra de la persecución propia y de otros homosexuales llamados pájaros en Cuba, perpetrada por el régimen castrista. El libro se constituye también en una defensa hasta sus últimas consecuencias de la libertad. Arenas padeció prisión, censura y ostracismo en Cuba.
de donde salió en 1980 por el éxodo de Mariel, en un ejemplo emblemático de ese exilio. De hecho, fruto de este exilio está su libro Necesidad de Libertad. Para reeducar a homosexuales, afeminados, religiosos, disidentes políticos, artistas e intelectuales incómodos para el régimen, se crearon las unidades militares de ayuda a la producción UMAP en 1965 en Cuba. Reinaldo Arenas trabajó la experiencia por su paso por las UMAP del escritor cubano Nelson Rodríguez en esta novela La estrella más brillante, publicada en 1984. Otra isla hermosa del Caribe es, por supuesto, Puerto Rico, donde sobresale el autor boricua Manuel Ramos Otero. Manuel Ramos Otero nació en Manatí, Puerto Rico, en 1948. Se exilió en Estados Unidos, donde fue profesor universitario en Nueva York. Murió en Río Piedras el 7 de octubre de 1990 por complicaciones relacionadas con el SIDA. Su libro, Invitación al Polvo, es su segunda y última colección de poemas y también se puede leer como un testamento literario. El viaje, en este caso el exilio, se puede entender como una parte emotiva de la memoria del poeta. Cito uno de sus versos. Estás enamorado, caminas por la calle del exilio, persiguiendo el recuerdo de una niebla. Es otra vez la hora del crepúsculo y vuelves a detenerte en esa esquina donde piensas que le verás pasar. Esperas, con el corazón en la boca. No llega ni llegará el amado. Él nunca fue pájaro en mano, sino cuerpo tembloroso en tu camino. Estos bellos poemas de Manuel Ramos Otero tienen resonancias en su título Invitación al Polvo, con el famoso verso de Quevedo, polvo enamorado. Y también es un juego semántico con el polvo, el encuentro sexual del habla coloquial. Por último, en este brevísimo recorrido, llegamos a México y quiero hablar del vampiro de la colonia Roma, del joven Luis Zapata, publicado el 15 de junio de 1979, obra ganadora del primer premio de novela Juan Grijalvo. Zapata venció la pretensión censora del editor y del mismo presidente de la República, que estalló contra la redacción del periódico Novedades, porque en 1978, en el suplemento de México en la Cultura, se había publicado un adelanto de la novela. El libro se convirtió en un éxito de ventas instantáneo, porque en el transcurso de mes y medio se vendieron 10,000 ejemplares del primer tiraje. La segunda edición, que también tengo en mis manos, se imprimió el 30 de agosto de 1979 con un tiraje de 15,000 ejemplares que también se agotaron pronto. Desde entonces, el libro no ha dejado de publicarse. El año pasado apareció una edición conmemorativa por el 40 aniversario de su publicación. El vampiro de la colonia Roma situó a la narrativa mexicana en la punta de vanguardia por su transgresión doble, tanto de forma como de contenido. La obra significó una ruptura total con la forma gramatical, la ausencia de signos de puntuación y los espacios en blanco que expresa de manera elocuente el ritmo del habla coloquial en la narración de Adonis García, un trabajador sexual que le cuenta a un entrevistador sus aventuras, desventuras y sueños homoeróticos con la frescura y detalle de los mejores chismes. La actualización de la figura del vampiro como un moderno pícaro que disfruta
su sexualidad al límite mientras recorre en un viaje interno los rincones de la Ciudad de México, llegó en el momento de la irrupción del movimiento de liberación homosexual en el país en aquel año de 1979. Los jotos rompían el silencio y se hacían visibles en las calles, y allí estaba Adonis García esperándolos en la esquina mágica de la avenida Insurgente para darles el mejor sexo oral de sus vidas. Luis Zapata entrevistó a Osiris Pérez Castañeda, un célebre trabajador sexual, para crear a su divertido protagonista Adonis García, el vampiro de la colonia Roma, que marcó un parteaguas en la narrativa gay mexicana e influenció a generaciones más jóvenes de escritores. La novela es también un mapa del deseo de una ciudad de México que ahora solo existe por el poder de la evocación literaria, la ciudad del sexo, donde tantas veces los lectores fuimos felices. Este breve recorrido quiere ser una invitación a la lectura de estas obras y ojalá pueda ser una provocación para los lectores de esta tarde. Gracias por su atención y gracias, querido Gabriel, por la invitación. Ernesto, muchas gracias. Fascinante el recorrido, mejor dicho, maravilloso. Voy viendo además, es un recorrido muy interesante que empieza en el sur, en el cono sur, y nos va subiendo por la cordillera de los Andes y luego pasa por Centroamérica y termina luego pues, en México. Fascinante tu recorrido. Muchas gracias Ernesto por esa provocación. Seguramente yo estuve tomando aquí nota de los textos, de tus sugerencias, como tú dices, de tus sugerencias, porque hay textos además ahí que vale la pena leerlos, así mucho como clásicos de la literatura latinoamericana. Con respecto, cuando yo estaba viviendo en México, me contaban que el vampiro, la colonia Roma, se leía en las preparatorias. Era un texto que se leía, a pesar, independientemente de su contenido erótico, era un texto ya de culto que hacía parte de las discusiones literarias de los chicos en la formación en su bachillerato. En ese sentido, ¿qué tanto de la literatura que empieza siendo, Ernesto, diríamos como muy de borde, muy, diríamos, muy, termina de pronto impactando también la misma formación de escritores o la misma formación de pronto en las escuelas o en los colegios? De eso que nos podrías contar, un poco ya pasando como esto, un poco al impacto que va teniendo ese tipo de literatura y ese tipo de pensamiento en la vida cotidiana, diríamos, de la gente. Sí, de hecho la recepción del vampiro de la colonia Roma es un fenómeno editorial pocas veces visto en México. Quizás solo novelas como Santa de Federico Gamboa han tenido tantas ediciones y la positiva recepción de los lectores le abrió el reconocimiento a Luis Zapata y eso le permitió tener un respaldo y una defensa frente a los poderes culturales y políticos que no querían que circulara una novela en donde la sexualidad homosexual estaba narrada de una manera tan desenfadada, pero tan elocuente. Y en el caso de esta recepción muy positiva, también generó alianzas con otros escritores gays mexicanos. Estoy pensando en amigos cercanos a Luis Zapata, como el mismo Luis González de Alba y otro amigo de él, José Joaquín Blanco, el autor de otro ensayo, Crónica Manifiesto Fundamental, también de 1979, Ojos que da pánico soñar. Estas obras abrieron camino para que muchos lectores que en ese momento estaban en el closet o estaban apenas acercándose a vivir su sexualidad, pudieran reconocerse en representaciones felices, gozosas, desenfadadas, porque Luis Zapata se distanció de la narrativa gay que mostraba la homosexualidad como una tragedia y una angustia en las vidas de los protagonistas que los llevaba al suicidio.
En cambio, esta novela era una historia gozosa y cachonda que atrapó a los lectores de manera instantánea y que abrió el debate sobre la sexualidad en la sociedad mexicana. Es realmente un parteaguas y luego muchos profesores de literatura de mente abierta en el bachillerato lo han puesto como lectura de los cursos de español y de las clases de literatura y fascina a los estudiantes porque además el espíritu es muy juvenil. Luis Zapata lo escribió cuando estaba estudiando la carrera de literatura francesa en la Facultad de Filosofía y Letras y era un muchacho todavía. En la contraportada se ve la foto de un Zapata jovencísimo saliendo de un féretro evocando a este vampiro y la obra impactó en el imaginario colectivo de varias generaciones de hombres gays que se reconocieron con una imagen positiva en la novela y además significó una novela con el mismo radio de influencia que el mismo Beso de la Mujer Araña de Manuel Puig. Para muchas generaciones jóvenes de autores gays, esta novela se convirtió en el nuevo modelo literario y la quisieron citar, incluso copiar y volver a repetir en esta idea del recorrido por la ciudad que hace el joven que va ligando otros muchachos a la vuelta de la esquina. De hecho, en la cuentística gay, al menos 4 escritores más jóvenes tienen guiños literarios a la novela de Zapata y también está un cuento de Luis González de Alba que es imagina el caso de Luis Zapata, del vampiro, en el contexto de los años de la pandemia del SIDA. Claro. Imagina y recupera al protagonista del vampiro en esta época de la pandemia y eso nos muestra el grado de impacto y de influencia que tuvo en la literatura mexicana y en otros autores de la región. Estoy pensando en el chileno Alberto Fuguet, un autor contemporáneo, que en su novela reciente, Sudor, tiene también guiños al vampiro de la colonia Roma e incluso hay un autor español, Carlos Sanrune, cuya novela se titula El gladiador de Chueca, que es casi un pseudoplagio del vampiro de la colonia Roma, porque tomando el mismo espíritu de la novela, en este caso, en El vampiro, los capítulos son cintas de la novela, de esta entrevista que hace un hipotético entrevistador al vampiro que le va contando su vida. Y en el caso de la novela del gladiador de Chueca, en lugar de cintas, hay cassettes en donde un prostituto del barrio de Chueca, el barrio gay de Madrid, va contando sus peripecias. Okay. Al punto del plagio ha llegado este reconocimiento de la obra de Zapata. De la obra. Ernesto, te quiero preguntar algo que creo que es clave en estos asuntos de la literatura y es un poco también la conexión. Yo sé que el tema también provoca como en esa línea, es la relación que siempre hay entre la literatura y el cine. O sea, cómo se va llevando también todo este tipo de temas que empiezan siendo como marginales, como muy en el borde, muy del secreto, pero cómo terminan también impactando el cine de todas estas obras. ¿Cuáles han sido llevadas como piezas maestras? Yo estoy hablando, por ejemplo, una película que yo descubrí en México, que me parece que es uno de los clásicos, por ejemplo, que pone el tema, por ejemplo, de lo travesti en el cine, que es El lugar sin límites, que me parece que es una obra que además es de la obra de José Donoso, este chileno que escribe también esta obra, y que es una pieza para mí clásica y maestra del cine mexicano.
Tú de lo que tú conoces, Ernesto, ¿qué conexiones uno comienza a ver de esta literatura y la producción del cine y qué se ha ido llevando y de pronto qué variantes el cine le va haciendo a la producción literaria en este campo de la literatura gay? Sí, bueno, entramos al terreno del debate conocido de si el cine y la literatura son lenguajes excluyentes o cercanos, e incluso si las obras literarias son mejores que las películas. Yo prefiero pensar el cine y la literatura como dos lenguajes paralelos que nos van contando historias de maneras distintas. La literatura por medio de la palabra y el cine por medio de las imágenes en movimiento. En el caso de las representaciones travestis y homosexuales, como bien mencionas, El lugar sin límite es una película de referente en la cinematografía mexicana, dirigida por Arturo Ripstein, y con la actuación fenomenal de Roberto Cobo como la Manuela, esta travesti prostituta de este pueblo apartado en México. Originalmente la narración está situada en Chile y realmente allí la película de Ripstein tiene el mismo poder transgresor que la narración del chileno José Donoso. De hecho, en el guión de la película participaron el mismo Donoso, Manuel Puig y el poeta José Emilio Pacheco. Por cuestiones de censura y de miedo a la censura que tenía Manuel Puig, que salió huyendo de la dictadura y estaba muy consciente de los poderes ominosos de la censura. Puig se excluyó de los créditos finales de la película y por eso no aparece en los créditos del Lugar sin Límites, pero el potente trío formado por José Emilio Pacheco, Donoso y Manuel Puig le dieron al guión una potencia expresiva que en el caso de las películas ha sido muy importante. En México hay otra película que aborda la bisexualidad. Estoy pensando en Doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, basada en el cuento de Jorge López Páez, un cuento homónimo escrito de manera magistral, en donde se muestran la hipocresía de la sociedad mexicana y los acuerdos en silencio a los que llegan las familias, en donde se puede permitir la casa chica, incluso una casa chica homosexual del marido, siempre y cuando esto no sea evidente ni público. Y en el caso de Doña Erlinda está mostrado como la madre mexicana, que es la Celestina, que incita a que suceda este acuerdo bisexual en la pareja formada por Moncho y Ramón. El cuento es estupendo y también la película tiene sus logros. Aquí, Ernesto, perdón que te interrumpa, hay dos preguntas que quiero hacerte. Una de Sebastián Giraldo, que también conecta con todo este debate que traemos muy interesante y como tú lo adviertes, Ernesto, muy provocador. Entonces dice, Ernesto, muchas gracias, tu exposición como siempre estuvo fantástica, es un gusto escucharte. Una pregunta, ¿qué autores jóvenes conoces y recomiendas de Latinoamérica? Eh, de autores jóvenes, pensando en México, está Fernando Yacamán, un estupendo cuentista. Russell Manso también es otro cuentista chiapaneco muy interesante. Y Ángel Valenzuela con la novela Northern Lights, publicada por la editorial española Dos Bigotes. Y en el caso de la crónica mexicana, Marica,
un escritor que me gusta mucho leer es Wenceslao Bruciaga, con su libro Un amigo para la orgía del fin del mundo. En el caso de autores de Puerto Rico jóvenes, está eh, otro cuentista, José Gabriel Carle, y hay un cronista que ahora se me fue su nombre y que recordaré en un rato, que ha escrito un libro muy hermoso sobre los efectos del huracán que destrozó Puerto Rico hace algunos años. Es una obra muy conmovedora, que además muestra la repercusión social del huracán en las vidas de jóvenes gays. En el caso de Chile, probablemente la literatura chilena está atravesando un momento muy afortunado de escritura, y hay autores jóvenes como Gonzalo Salazar y Pablo Fernández, que son grandes exponentes de la literatura marica chilena. En el caso de Gonzalo Salazar, él con su libro el, de, el deseo silencioso nos muestra una evocación a manera de híbrida entre la crónica y la historia de el ligue homosexual, el ligue coliza en Santiago. Y en el caso de Pablo Fernández, con su novela Piquero, está allí la historia de la ciudad y de los encuentros sexuales en tiempos del Grindr, que es el nuevo paradigma en el que se mueven los vínculos sexoafectivos de la generación millennial latinoamericana. Un autor quizás no tan joven, aunque todavía sí en espíritu, es también el uruguayo Dani Umpi, que tiene una novela muy linda y que es pura dinamita por el trabajo en el lenguaje y los juegos lingüísticos que hace. Me refiero a su novela Solo te quiero como amigo, publicada por la editorial argentina Interzona. También es otro autor a seguir. Y en el caso de Bolivia está Edson Hurtado con una serie de crónicas compiladas en su libro Ser gay en tiempos de Evo, que nos muestra la experiencia de la diversidad sexual en el contexto del país de Bolivia y todas las transformaciones que vivió bajo el gobierno de Evo Morales. Son algunos de los autores que ahora me vienen a la mente y recordaré a este autor de Boricua, que ahora no he podido tener el nombre. Ok, Ernesto, gracias. Luis Alejandro González nos pregunta, dice, muchas gracias por tan excelente conferencia desde la virtualidad. Se puede apreciar que la mayoría de los autores toman el viaje como ese elemento necesario para poder vivir con plenitud ese deseo homoerótico. Sin embargo, otros hablan del exilio, siendo términos que difieren el uno del otro, pero que se pueden vincular para el fin de lo que ellos pretenden. Mi pregunta es, ¿por qué se hace esa diferencia semántica entre viaje y exilio? ¿Cuál es el propósito final? Eh, sí, he querido mencionar el viaje como un recorrido que permite el deseo, y el viaje puede ser incluso en la propia ciudad en la que se encuentran los personajes. En el caso de obras como la de Osvaldo Reynoso, Los Inocentes y El vampiro de la colonia Roma, no hay propiamente un exilio, aunque en el caso de Reynoso él vivió 12 años en China. En el caso de Luis Zapata, él siempre ha vivido en su casa en Cuernavaca. Pero el viaje, la imagen del viaje
permite la posibilidad de los encuentros y descubre y es una manera de apropiación del espacio público de la ciudad, de la visibilidad de los personajes gays. De alguna manera, el hecho de viajar y de recorrer la ciudad supone apropiársela, conquistar territorio y de alguna manera también construir ciudadanía con esa presencia y visibilidad. En el caso del exilio y del sexilio, el exilio motivado por razones de orientación sexual, es un viaje más gamático porque supone la distancia física con otro país y el, y quizás alguna de las repercusiones positivas de los exilios de estos autores latinoamericanos es que permitió activar redes de solidaridad, redes que me gusta llamar redes homoeróticas, de complicidades y afinidades, en donde el caso emblemático de Manuel Puig, él tuvo grandes amigos y amores aquí en México, que incluso le permiten escribir la novela del beso de la mujer araña. Por ello, el exilio, aunque tiene repercusiones en la subjetividad de los autores, los marca de por vida, también permitió el desarrollo y la circulación de lugares tópicos literarios que de otra forma habrían llegado de manera más lenta a otros escritores más alejados de los centros de poder culturales. Por ello, los exilios tienen este carácter fundamental que me pareció importante resaltar en esta plática con, y nos permite ir construyendo un mapa, estas redes, para tener el paisaje más fascinante de esta literatura. Es lo que podría responder de esta distinción entre viaje y exilio. Ernesto, conectando la pregunta que hace Luis Alejandro, yo la tenía aquí. Un poco el exilio también tiene un contenido político, ¿no? O sea, el hecho de exiliar, no es el mismo un viaje que el exilio. El exilio también tiene un contenido político que tiene la reivindicación, un poco el derecho a ser, la autonomía, etcétera, unas rupturas. En ese sentido, te quiero preguntar, Ernesto, la conexión que tiene la literatura, estos autores que tú nos planteas, con la política poco como la política. En los primeros autores que tú nos comienzas a plantear, poco desde Chile, se comienza a hablar de estas relaciones un poco con la izquierda, con los movimientos políticos, con el golpe de Pinochet. Aquí en Colombia también se hace lo propio, un poco con una relación siempre como entre sexo y política, que tampoco es que digamos sea una relación muy santa entre temas que se pueden ver también en la forma como se han conquistado en algunos asuntos de derechos sexuales en muchos contextos. Tiene que ver con que se tejen, diríamos, redes muy complejas, muy complejas para este asunto. Tú de la literatura, ¿qué nos podrías plantear de esa relación entre sexo y política y regímenes políticos? Y también un poco el aporte, diríamos que tú lo planteaste hace un rato, diríamos, en términos de políticas públicas, pero la implicación que tuvo el VIH-Sida también para un poco disparar o darle como un giro a la producción literaria también en América Latina. Hay como dos preguntas anidadas, Ernesto, y aquí para continuar entonces, dale. Sí, como bien comentas, el carácter político de estos exilios es fundamental para entenderlos. Incluso en el caso del colombiano Porfirio Barba Jacob, el hecho de que anduviera de uno y otro país por Centroamérica y por México era motivado por el hecho de que Barba Jacob se ponía a escribir artículos incendiarios en contra del político en turno
o traficaba su pluma para quedar bien con grupos políticos de esos países. Y eso le generaba animadversión y muchas veces le generó la expulsión de estos países. Por ello es que Fernando Vallejo fue siguiendo las huellas de Barba Jacob por toda América Latina y este periplo de Barba Jacob es fascinante. En el caso de Pedro Lemebel y de Manuel Puig, también hay una reivindicación ideológica de la izquierda, pero hay una distinción que hacer. En el caso de Manuel Puig, cuando se está escribiendo El beso de la mujer araña, todavía hay una emoción por la utopía y una esperanza en que la izquierda revolucionaria va a reivindicar la condición humana y por ende la vida de los homosexuales en cada país. Y y en el caso de Pedro Lemebel o de Reinaldo Arenas, eh, allí ya hay un desengaño político, ideológico, al ver que la gran revolución del siglo XX en América Latina, la revolución cubana, eh, y la figura de Fidel Castro habían entrañado una política pública de género muy nociva y peligrosa, como la del hombre nuevo, este imaginario de un hombre socialista, sano, fuerte y esperanzado en el trabajo comunitario para bien de la sociedad. Sin embargo, esta imagen del hombre nuevo no compartía a otros grupos que conforman la sociedad. Las mujeres, los homosexuales, los ancianos y los niños no estaban representados en ese hombre nuevo. Y novelas como Tengo miedo torero o la autobiografía Antes que anochezca nos muestran de forma elocuente los excesos que suscitó y la repulsión por esta política del hombre nuevo. En este caso, Manuel Puig no pudo ver los efectos sociales de una revolución en un país latinoamericano, como si lo fueron conscientes Lemebel y Arenas. Y por supuesto, hay que imaginar esta literatura no solo como una literatura de la sexualidad y del erotismo, sino debido a que es una literatura que representa la sexualidad, es una literatura eminentemente política que además aborda cuestiones ideológicas. Por ello, aquella imagen del homosexual decadente o frívolo que solo está interesado en la moda o en la vanidad, pues es una imagen homofóbica porque en el caso de nuestros autores significó una representación de asumir el cuerpo y ponerlo en un espectro político, desde dónde estamos hablando y qué es lo que queremos contar. En el caso de la pandemia del SIDA en la década de los 80, suscitó un fenómeno muy particular en cada país. Por ejemplo, en México, más bien la generación joven de escritores que iba a renovar la generación de Luis Zapata, muchos de ellos murieron por el SIDA y no alcanzaron a escribir las obras que nos hubiera gustado leer. Y también la cuestión del estigma y el tabú supuso una ausencia de novelas sobre el SIDA en México. En el caso de Puerto Y en Rico casi toda América y Latina. en, Hay como y en casi toda América Latina, de hecho, ahí está la novela Salón de Belleza del peruano mexicano Mario Bellatín,
que es un síntoma de este silencio sobre la enfermedad. Se habla en el salón de belleza de una enfermedad, pero nunca se le menciona al SIDA con sus 4 letras. Y en el caso de Puerto Rico que es un exilio boricua siempre muy cercano a Estados Unidos, con destino preponderante en la ciudad de Nueva York, la figura de Manuel Ramos Otero es muy entrañable porque es un poeta que está hablando sobre la enfermedad y sobre su exilio. Quizás la poesía es un espacio más íntimo o que permite la confesión o la evocación de la memoria más cercana para poder hablar de los efectos individuales y brutales de la enfermedad en las personas. Y quizás por ello Ramos Otero es un referente de esta poesía del SIDA. En el caso de México tenemos a Abigail Bojorquez, un poeta de Sonora que escribió El Poesida, que ganó un premio de la Organización Panamericana de la Salud en 1992. Es otro de los poetas que hay que tener en el radar cuando se piensa en las representaciones literarias sobre esta enfermedad. Ernesto, muchas gracias. El tiempo en estas plataformas también va pasando. Es una provocación. Lo tuyo ha sido una cosa fascinante. Voy a leer dos comentarios finales para cerrar. El de Antonio Prieto, que nos dice un excelente recorrido. Luis Zapata es considerado representante de la generación de escritores de F. La Onda. Y Víctor Macías, a quien Víctor, además lo hemos leído y lo hemos citado en varias obras. Gracias, Víctor, por estar conectado. Víctor Macías González, que tiene unas obras maravillosas, que hace historia también de temas de sexualidad. Gracias por estar aquí conectado. Recomendamos también sus obras, un gran investigador. La literatura gay como guía y ventana de vida, en particular para los jóvenes homosexuales, es muy importante. Me da gusto saber que se enseñan en las escuelas, a partir de los comentarios pues, que hizo Ernesto. Y agradeciéndole pues, a todos. Aquí hay una última pregunta, pero tal vez para no demorarnos, la que nos hace Marcelo Herrera, nos pregunta: quisiera saber si gramaticalmente se observa el manejo del lenguaje inclusivo cuando se novelan los personajes. A veces el lenguaje inclusivo es más cercano a la política pública y a los espacios universitarios, pero en el caso de la literatura, nuestros autores juegan con todas las posibilidades del lenguaje y muchos de ellos no están esperando ser políticamente correctos, sino más bien ser provocadores. Por ello usan la ambigüedad y en el caso de Lemobel, la loca puede ser un él, un ella y jugar en esta ambigüedad. Eh, bueno, ya recordé el nombre de este escritor boricua joven cronista, Javier Valcárcel, con su libro Aterrizar no es regreso, que es una bellísima crónica sobre los efectos del huracán en las vidas de los puertorriqueños. Ok. Ernesto, muchísimas gracias de corazón desde la Universidad de Caldas, de este terruñito aquí en los Andes colombianos, desde el Observatorio en Género y Sexualidades del equipo que estamos aquí detrás de todo este asunto, de los compañeros de la Vicerrectoría de Proyección, del Observatorio, Lina, la profesora Lina Holguín, la profesora Lina Holguín, la profesora Carmenza, el profesor José Fernando, quien les habla también, que hacemos parte del equipo haciendo pues investigación y haciendo cositas desde aquí, cosas, proyectos, conexiones. Te agradecemos, Ernesto. La gente quedó muy fascinada. La conferencia va a quedar colgada en la plataforma pues, de la universidad y del observatorio. Te agradecemos de corazón. Yo creo que, si bien no nos permites, pero te mereces un aplauso realmente maravilloso, Ernesto, provocador de lo que se trata, de corazón, y esperemos que cuando todo esto pase, podamos realmente encontrarnos y conversar y platicar sobre estos asuntos tan maravillosos y poderte traer aquí a Manizales. Dentro de un mes, específicamente para el 14 de octubre, continuamos con este ciclo de conferencias y vamos a tener a José Olavarría, que es uno de los autores, diríamos,
fundantes del campo de los estudios de masculinidades en América Latina. Vamos a hacer un recorrido con el profesor José Olavarría de Chile sobre cómo surgen los estudios de masculinidades en América Latina, pues con una persona también, así como Ernesto, una autoridad en la materia. También los invitamos a que se puedan conectar. Ernesto, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en nuestras redes sociales, muchas gracias, y la conferencia entonces queda disponible, y buenas noches para todos. Mil gracias, Gabriel. Muchas gracias a la maestra Lina y a todas las personas que se conectaron y que hicieron posible esta conferencia. Mi gratitud eterna. Gracias.